Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Saludo y acción de gracias. Pablo, elegido por designio de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios reunida en Corinto. A vosotros que, consagrados por Cristo Jesús, habéis sido elegidos por Dios para ser su pueblo, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor os concedan gracia y paz. Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, ya que os ha otorgado su gracia mediante Jesucristo, y os ha enriquecido sobremanera con toda clase de dones, tanto en lo que se refiere al conocer como al hablar. Y de tal manera se ha consolidado en vosotros el mensaje de Cristo, que de ningún don carecéis mientras estáis a la espera de que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Él será quien os mantenga firmes hasta el fin, para que nadie tenga de qué acusaros el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios, que os ha elegido para vivir en unión con su Hijo Jesucristo, es un Dios que cumple su palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Diversos grupos en la iglesia de Corinto. Pero tengo algo que pediros, hermanos, y lo hago en nombre de nuestro Señor Jesucristo: que haya concordia entre vosotros. Desterrad cuanto signifique división y recuperad la armonía pensando y sintiendo lo mismo. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado de que hay divisiones entre vosotros. Me refiero a eso que anda diciendo cada uno de vosotros: yo pertenezco a Pablo, yo a Apolo, yo a Pedro, yo a Cristo. Pero bueno, ¿es que Cristo está dividido? ¿Ha sido crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en su nombre? Es como para dar gracias a Dios el no haber bautizado entre vosotros más que a Crispo y a Gayo. Así nadie puede presumir de haber quedado vinculado a mí por el bautismo. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Es que Cristo no me envió a bautizar, sino a proclamar el mensaje evangélico y a proclamarlo sin alardes de humana elocuencia, para que no quede anulada la eficacia de la cruz de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31. Cristo crucificado, poder y sabiduría de Dios. El lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo para los que van por sendas de perdición, mas para nosotros, los que estamos en camino de salvación, es poder de Dios. Lo dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. ¿Quién se atreverá a presumir de sabio, de maestro o de investigador de este mundo? ¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este mundo es pura necedad? En efecto, el mundo con su sabiduría sobre Dios no ha llegado a conocer a Dios a través de esa sabiduría.
Por eso Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros anunciamos a Cristo crucificado, que para los judíos es una piedra que tropieza, y para los paganos es cosa de locos. Pero para los que Dios ha elegido, sean judíos o griegos, ese Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que lo humano, y lo que en Dios parece débil es más fuerte que lo humano. Basta, hermanos, con que os fijéis en cómo se ha realizado vuestra elección. No abundan entre vosotros los que el mundo considera sabios, poderosos o aristócratas. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio, para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil, para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Ha escogido lo sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. De este modo, ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios, que os ha injertado en Cristo Jesús, convertido para nosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. Así que, como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que ha hecho el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pablo y su proclamación del mensaje en Corinto. Yo mismo, hermanos, cuando llegué a vuestra ciudad, no os anuncié el proyecto salvador de Dios con alardes de sabiduría o elocuencia. Decidí que entre vosotros debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. Así que me presenté ante vosotros sin recursos y temblando de miedo. Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva. Era el Espíritu, con su poder, y nos convencía. De modo que vuestra fe no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 12. Pablo y su proclamación del mensaje en Corinto, la verdadera sabiduría. Sin embargo, también nosotros disponemos de una sabiduría para los formados en la fe. Una sabiduría que no pertenece a este mundo ni a los poderes perecederos que gobiernan este mundo. Una sabiduría divina, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de todos los tiempos a constituir nuestra gloria. Ninguno entre los poderosos de este mundo ha llegado a conocer tal sabiduría, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero según dice la Escritura, lo que jamás vio ojo alguno, lo que ningún oído oyó, lo que nadie pudo imaginar que Dios tenía preparado para aquellos que lo aman. Eso es lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu. Pues el Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo de Dios. ¿Quién, en efecto, conoce lo íntimo del ser humano, sino el mismo espíritu humano que habita en su interior? Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Solo el Espíritu Divino
las conoce. En cuanto a nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para poder así reconocer los dones que Dios nos ha otorgado. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Esto es precisamente lo que expresamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano, sino por el Espíritu. Y así acomodamos las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu. La persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. En cambio, la persona animada por el Espíritu puede emitir juicios sobre todo, sin que ella esté sujeta al juicio de nadie. Porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poder darle lecciones? Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Inmadurez de los corintios. Hermanos, no me fue posible entonces trataros como a personas animadas por el Espíritu. Tuve que hacerlo como a personas inmaduras, como a cristianos en estado infantil. Os alimenté con leche y no con alimentos fuertes que no podíais asimilar entonces y tampoco podéis ahora, porque seguís siendo inmaduros. Pues mientras haya entre vosotros envidias y rivalidades, ¿no es prueba de inmadurez y de que no habéis superado el nivel puramente humano? En efecto, cuando uno dice, yo pertenezco a Pablo, y otro, yo a Apolo, ¿no estáis demostrando que sois todavía demasiado humanos? Pues ¿qué son Apolo y Pablo? Simples servidores que os condujeron a la fe, valiéndose cada cual del don que Dios le concedió. Yo planté y Apolos regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega cuentan para nada. Dios que hace crecer es el que cuenta. Y entre el oficio de plantar o el de regar no hay diferencia. Bien, cada uno recibirá el salario en proporción a su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois el campo que Dios cultiva, la casa que Dios edifica. Yo, respondiendo al don que Dios me ha concedido, he puesto los cimientos como buen arquitecto. Otro es el que levanta el edificio. Mire, sin embargo, cada uno cómo lo hace. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. Pero sobre este cimiento puede construirse con oro, plata, piedras preciosas, o bien con madera, paja y cañas. El día del Señor pondrá de manifiesto el valor de lo que cada uno haya hecho, pues ese día vendrá con fuego, y el fuego pondrá a prueba la consistencia de lo que cada uno haya hecho. Aquel cuyo edificio levantado sobre el cimiento se mantenga firme, será premiado. Aquel cuyo edificio no resista al fuego, será castigado. A pesar de lo cual él se salvará, si bien como el que a duras penas escapa de un incendio. ¿Ignoráis acaso que sois templo de Dios
y morada del Espíritu Divino? Si destruís el templo de Dios, Dios mismo os destruirá a vosotros. No en vano el templo de Dios es algo santo, y vosotros mismos sois ese templo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros presume de sabio según los criterios de este mundo, mejor será que se convierta en necio para alcanzar así la verdadera sabiduría. Porque la sabiduría del mundo es necedad a los ojos de Dios. Así lo dice la Escritura. Dios atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y en otro lugar, el Señor sabe cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Que nadie, pues, ande presumiendo de los que no pasan de ser seres humanos. Todo os pertenece. Pablo, a Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. El papel de los apóstoles. A nosotros la gente nos ha de considerar como lo que somos, servidores de Cristo y administradores de los planes secretos de Dios. Y lo que a un administrador se le pide es que sea fiel. En cuanto a mi conducta, me tiene sin cuidado el juicio que podáis emitir vosotros o cualquier otro tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Es cierto que no me remuerde la conciencia, pero no por ello me considero inocente. Quien me juzga es el Señor. Así que no emitáis juicios prematuros. El Señor es quien iluminará, cuando venga, lo que se esconde en la oscuridad y quien pondrá al descubierto las secretas intenciones de cada persona. Entonces, cada uno recibirá de Dios su merecido. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 21. El papel de los apóstoles. Hermanos, con el fin de que entendieseis estas cosas, las he aplicado a modo de ejemplo a Apolo y a mi propia persona, para que aprendáis en nosotros lo de no ir más allá de lo que está establecido, y para que nadie se apasione por uno en contra del otro. Porque ¿quién te hace mejor a ti que los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo que tienes lo has recibido, ¿a qué viene presumir como si fuera tuyo? ¿Con que ya estáis satisfechos? ¿Ya sois ricos? ¿Ya habéis alcanzado la realeza sin contar con nosotros? Ojalá fuera cierto, para compartir con vosotros esta realeza. Pues a lo que veo, Dios nos ha reservado a los apóstoles el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte, y nos hemos convertido en espectáculo del mundo entero.
tanto de ángeles como de humanos. Así que nosotros somos unos locos a causa de Cristo. Vosotros, en cambio, un modelo de sensatez cristiana. Nosotros somos débiles, vosotros fuertes, vosotros os lleváis la estima, nosotros el desprecio. Hasta el presente no hemos pasado más que hambre, sed, desnudez y malos tratos andando de un lado para otro. Hemos trabajado con nuestras propias manos hasta el agotamiento. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, aguantamos. Si nos calumnian, respondemos con bondad. Total, y hasta este momento somos la basura del mundo, el desecho de la humanidad. No es mi intención avergonzaros al escribiros todo esto. Solo quiero corregiros como hijos míos muy queridos, porque maestros en la fe en Cristo Jesús podéis tenerlos a millares, pero padres, no. He sido yo quien os ha engendrado para la fe mediante el mensaje evangélico. Os ruego, pues, que sigáis mi ejemplo. Para lo que os he enviado a Timoteo, hijo mío muy querido y cristiano de fiar él, os recordará el estilo de vida que tengo yo como creyente en Cristo Jesús y que voy enseñando por doquier en cada iglesia. Pensando que no iré a visitaros, algunos han comenzado a envalentonarse. Pues bien, si Dios quiere, os haré pronto una visita y entonces veremos si esos engreídos hacen tanto como dicen. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de eficacia. ¿Qué preferís? ¿Que vaya vara en mano o con espíritu de amor y suavidad? Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Un grave caso de impureza. Por todas partes se comenta que uno de vosotros vive con su madrastra como si fuera su mujer. Un caso así de lujuria ni siquiera entre los no cristianos suele darse. Y vosotros seguís tan orondos, cuando deberíais vestir luto y no admitir a vuestra compañía quien así está comportándose. Por mi parte, aunque estoy corporalmente ausente, me considero presente en espíritu y como tal he tomado ya una decisión contra el que así se ha comportado. Reunido pues en espíritu con vosotros, en el nombre y con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, he decidido dejar a ese individuo a merced de Satanás, a ver si queda destruida su condición pecadora y él, animado por el Espíritu, se salva en el día del Señor. La cosa no es como para que os sintáis orgullosos. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Eliminad todo resto de vieja levadura y sed masa nueva, ya que sois panes pascuales. Pues Cristo, que es nuestra víctima pascual, ya ha sido sacrificado. Así que hagamos fiesta, pero no a base de la vieja levadura, me refiero a la maldad y a la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y de la verdad. Os dije por carta que no tuvieseis trato con gente lujuriosa. Es claro que no hablaba en plural de todos los lujuriosos de este mundo, como tampoco de todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso tendríais que vivir en otro mundo. Lo que realmente quería deciros en la carta es que no tengáis trato con quien presume de cristiano y es lujurioso, avaro, idólatra, calumniador, borracho o ladrón. Con alguien así, ni sentarse a la mesa. No me corresponde a mí juzgar a quienes no forman parte de la Iglesia, pero juzgar a quienes forman parte de la Iglesia, sí, es cosa vuestra. A los que están fuera, ya los juzgará Dios. Así que eliminad el mal de entre vosotros.
Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Los pleitos entre cristianos. ¿Cómo es que cuando tenéis un pleito entre vosotros lleváis el asunto a un tribunal no cristiano, en lugar de resolverlo entre creyentes? ¿Es que no sabéis que son los creyentes quienes juzgarán al mundo? Y pues vais a ser jueces del mundo, ¿no seréis competentes para tratar estos pleitos de menor cuantía? Hasta ángeles tendremos que juzgar, pues con mayor razón asuntos concernientes a la vida ordinaria. Y sin embargo, cuando tenéis pleitos de este tipo, escogéis para resolverlos a los que nada significan para la Iglesia. Os lo digo para vergüenza vuestra. ¿Es que no hay entre vosotros ni siquiera uno capaz de resolver estos litigios entre hermanos? Pleiteáis hermano contra hermano, y por si fuera poco, ante jueces no cristianos. Y es una lástima que se den pleitos entre vosotros cuando deberíais soportar pacientemente la injusticia y hacer la vista gorda si alguno os estafa. Pero no, sois vosotros mismos los injustos y los estafadores, y para colmo lo sois con vuestros propios hermanos. ¿Ignoráis acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? No os llaméis a engaño. Ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que antes erais alguno de vosotros, pero habéis sido purificados, consagrados y justificados por Dios en nombre de Jesucristo el Señor y por la acción del Espíritu de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Miembros de Cristo y templos del Espíritu. Andan diciendo algunos: todo me está permitido, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. Dicen también: la comida es para el estómago, y el estómago para la comida. Pero Dios hará que perezcan ambas cosas, y en todo caso el cuerpo no está hecho para la lujuria, sino para el Señor. A su vez el Señor es para el cuerpo. Por su parte, Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿Ignoráis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Y voy a convertir un miembro de Cristo en miembro de prostituta? De ningún modo. ¿Sabéis en efecto que unirse a una prostituta es hacerse con ella como un solo cuerpo? La misma Escritura lo dice: los dos formarán un solo ser. En cambio, el que se une al Señor formará con Él un solo ser en la esfera del Espíritu. Huid de la lujuria. Cualquier otro pecado que la persona cometa queda fuera del cuerpo, pero el pecado de la lujuria ofende al propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Ya no sois dueños de vosotros mismos. Habéis sido rescatados a buen precio. Glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo.